Buenos días, bienvenidos a nuestra clase 4 de la licenciatura en psicología. Vamos a empezar con bases biológicas de la conducta, que es el nombre de la materia o asignatura, y ahí vamos a empezar a hablar un poco, a compartir a partir de lo que significan las neurociencias, una introducción al estudio de el cerebro, esta estructura, sus características, parte de su anatomía, su fisiología y cómo este cerebro se va desarrollando. Esa sería como nuestra primera clase de esta segunda unidad de aprendizaje. Permítanme compartir mi pantalla con ustedes para iniciar. Entonces, vamos a iniciar con la introducción a las neurociencias. Yo soy la psicóloga Coatlicue González Márquez, quien va a acompañarlos también en esta segunda unidad de aprendizaje. Si hablamos desde la definición textual de las neurociencias, podríamos decir que es el estudio de cómo se desarrolla el sistema nervioso, su estructura y, por supuesto, su funcionamiento. Es decir, las neurociencias nos habla estructuralmente de nuestro sistema nervioso y cómo hace relación con otras ciencias en cuanto a, uno, su estructura y dos, su funcionamiento. Entonces, el personaje principal de esta unidad de aprendizaje, pues es nuestro cerebro. Coloquialmente hablando, se le conoce como el sitio de la inteligencia. Este cerebro tiene tres especificidades, empezando desde la parte externa hacia la parte interna. Diríamos que está primeramente la corteza cerebral externa, debajo de ella la región interna de sustancia blanca del cerebro, y debajo de esta sustancia blanca están los núcleos de sustancia gris en la profundidad de esta sustancia blanca. Vamos a hablar de estas tres partes. Si comenzamos con la corteza cerebral, se dice que esta corteza cerebral es una región de sustancia gris que forma el borde de nuestro cerebro. Más o menos mide entre 2 y 4 milímetros de espesor, y dentro de él tiene o contiene miles de millones de neuronas que están dispuestas en diversas capas. Estas capas tienen que ver con las limitaciones o los límites que se encuentran entre diferentes estructuras de este cerebro. De entonces ser así, hablaríamos que todas estas marquitas, rayitas, viboritas que aparecen en este cerebro, en esta corteza cerebral, tienen que ver con ser un pliegue que puede llamarse giro o puede llamarse circunvolución, puede llamarse surco o puede llamarse fisura. Ahorita vamos a ver un poco de ellas en un esquema. Las más profundas, estas grietas más profundas, estas viboritas más profundas, se dan entre las circunvoluciones y se llaman fisuras. Es decir, una fisura es lo que va a estar entre todos los giros que tenemos en nuestro cerebro, pero que están ahí de manera profunda para delimitar una estructura del cerebro con respecto a otra. Pero también tenemos fisuras que son superficiales, es decir, estas viboritas que apenas si son perceptibles. Estas fisuras superficiales las denominamos surcos. Y dentro de estos mismos tenemos otras fisuras que son más profundas, no superficiales como los surcos, y las más profundas reciben el nombre de fisura longitudinal. Esta fisura longitudinal es aquella que divide a nuestro cerebro en dos mitades que denominamos hemisferios cerebrales, y seguramente han escuchado hablar de esto. Estos hemisferios cerebrales se van a conectar de manera interna mediante una liga gruesa que se llama cuerpo calloso. Aquí en la imagen, que por cierto está preciosa porque es de un cerebro real, de un cerebro de un ser humano, tenemos aquí en medio esta liga gruesa que te decía, una ancha banda que está hecha de sustancia blanca, donde están todos los axones que se van a extender de un hemisferio a otro. Es decir,
la importancia de este cuerpo calloso es que interconecta a nuestro hemisferio derecho con nuestro hemisferio izquierdo. Vale decir aquí que estructuralmente hablando no son iguales, no tienen el mismo tamaño, pueden ser milímetros la diferencia, como puedes percibir aquí en la imagen, pero no van a ser idénticos. Sí están unidos por este cuerpo calloso. ¿Vale? Vamos a platicar un poco más adelante de la subdivisión de estos hemisferios, en qué se encargan y de la maravilla que hace este cuerpo calloso en nuestra interconexión hemisférica. Si ya vimos su primera división del cerebro, que es dos hemisferios unidos por un cuerpo calloso, a su vez también tiene lóbulos en nuestro cerebro. En esta imagen, que es una imagen digital, vamos a hablar que tenemos principalmente y hasta hace poco tiempo solo 4 lóbulos. En la actualidad vamos a ver que se están haciendo especificidades de un quinto lóbulo que a simple vista en esta imagen no se podría ver y de un sexto lóbulo que también está ahí en proceso de desarrollo. Estos lóbulos se hicieron la subdivisión de ellos a través de huesos que los recubren. De ahí entonces que tengamos en color naranja en el número 1 a nuestro lóbulo frontal, digamos que nosotros estuviésemos viendo hacia donde va mi cursor, hacia el lado izquierdo, nuestra frente, pues digamos que estaría acá y ese es el lóbulo frontal. Atrás de él tenemos a nuestro lóbulo parietal, que tú lo encuentras aquí en azul. Debajo del frontal y del parietal tenemos al lóbulo temporal, que lo encuentras en rosa. Y detrás de este parietal y de este temporal tenemos al lóbulo occipital, que encuentras en verde. En el mismo esquema encuentras aquí una protuberancia roja con unas rayitas. Este es nuestro cerebelo y aquí tenemos nuestro tronco encefálico. Dentro de de esta estructura del cerebro, más o menos aquí por la mitad, se encuentra nuestro lóbulo insular, que vamos a hablar también un poco más adelante. Dentro de las 6 estructuras más importantes que debemos de aprender, porque recuerden que para los psicólogos es importante saber las estructuras del cerebro y qué hacen cada una de ellas estructuralmente hablando, porque a pesar de que nosotros no podemos mirar la estructura, sí podemos mirar el funcionamiento que se asocia a esta estructura y es aquel que vamos a notar en el comportamiento de nuestros pacientes. Nosotros de aquí no vamos a salir médicos, pero sí con el conocimiento necesario para la psicología en relación con la anatomía y neuroanatomía de nuestro cerebro. Hablando entonces en ese tono, tenemos 6 principales estructuras o 6 principales eh, ramificaciones de esto que acabamos de mencionar. Me voy a pasar a la siguiente imagen para que ahí podamos entonces eh, explicarlas ya con una imagen, porque como bien dije, pues nosotros no vamos a ser médicos, sin embargo, necesitamos saber esta parte y siempre es más ilustrativo y nos queda más entendido cuando lo hacemos en una imagen. Entonces, pues bueno, aquí vamos a hablar del primero de ellos, este que yo le coloqué el número 1, que se llama surco central. La principal función de este surco central, clase, es que va a delimitar, a separar a nuestro lóbulo frontal, que encuentras acá en rosa muy claro, de nuestro lóbulo parietal, que encuentras acá en morado. Entonces, si yo lo pudiera marcar y dividir, diríamos que este es nuestro surco central. Ujú. Explicamos hace un momento que era un surco. Dijimos que este surco es una fisura superficial. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, tenemos al surco central. En el número 2 tenemos al giro precentral. ¿Qué hace este giro precentral? Primeramente, está situado casi de inmediato por delante del surco central y contiene el área motora primaria
de nuestra corteza cerebral. Estaríamos hablando de todo este espacio. ¿Ok? Se me fue un poquito más abajo, entonces déjenme volver a colocarlo ahí. Este giro precentral contiene nuestra, ya me quedó bien ahí, contiene nuestra área motora primaria de nuestra corteza cerebral. Si avanzamos, diríamos en este número 3 que se encuentra el giro postcentral. Este ya está dentro del lóbulo parietal y lo que va a hacer este giro postcentral es aquel que contiene el área somatosensitiva primaria de nuestra corteza cerebral y está por detrás de este surco central. Entonces vamos a decir que casi casi parece un espejo de, de nuestra área motora primaria, esta que yo te había colocado en rosa. ¿Ok? Entonces la ponemos aquí. Esta es nuestra área somatosensitiva primaria de nuestra corteza cerebral. Vamos a cambiar acá al número 4, que es el surco cerebral lateral. Esta es una fisura también. Este surco dijimos que es una fisura de corte superficial. En ese sentido es que lleva este nombre de fisura. Ajá. Y este surco cerebral lateral separa, su principal función es separar al lóbulo frontal, que está en rosa claro, de nuestro lóbulo occipital, que está en un rosa un poco más fuerte y que yo aquí lo voy a colocar de verde. Este surco cerebral lateral tiene esta función de limitar lo que hace este lóbulo frontal de lo que hace este lóbulo temporal, ¿vale? Perdón, occipital. Y finalmente, dentro de lo que está presentado hoy aquí, tenemos a este surco parieto occipital, que también este surco parieto occipital es una fisura, es decir, algo superficial, que su principal función, déjenme cambiar de color para que sea más ilustrativo, su principal función entonces de este surco parieto occipital, como lo dice su nombre, es separar al lóbulo parietal, que está en morado, del lóbulo occipital que encuentras como en un color verde. Y también tenemos aquí en el número 6 a la ínsula. Esta ínsula, que es esta parte que miras aquí como una almeja, vamos a decirlo así, como una conchita, se encuentra, está así como en marcador de agua porque por fuera de la estructura de estos lóbulos no podríamos verla. Tendríamos que tener un corte sagital, es decir, por la mitad, para poder mirarla. Esta ínsula o lóbulo insular se encuentra dentro de este surco cerebral lateral en la profundidad de los lóbulos parietal, frontal y temporal, es decir, este lóbulo insular o ínsula tiene y abarca sagitalmente hablando en una estructura un pedazo o un fragmento de los 3 lóbulos que encuentras aquí, del frontal, del parietal y de el temporal. Es la quinta parte del cerebro y no se puede observar, como te decía, en la superficie de este encéfalo. Necesitamos abrirlo, tener un corte sagital para poder mirar, que sería este. Ajá. Estas son las principales estructuras que nosotros tenemos que asociar para el funcionamiento de lo que representa la conducta manifiesta en nuestros pacientes. Te decía hace un momento que no es que nosotros vayamos a trabajar
abriéndole el cerebro o enviándole una imagenología a nuestros pacientes. No tiene que ver con eso. En realidad tiene que ver con que sepamos qué es lo que hace, porque si hay un mal funcionamiento ahí, pues entonces nosotros ya podemos de alguna manera entenderlo, ¿vale? Y saber qué está sucediendo ahí. Entonces, bueno, voy a borrar para poder continuar. Si dijimos que nuestra segunda estructura es una sustancia blanca de nuestro cerebro, hablemos entonces que esta sustancia blanca está formada por axones mielínicos en tres tipos de tractos. Un axón mielínico, déjenme colocar aquí, vamos a hablar de que esta fuese nuestra neurona, aquí tiene su núcleo y tiene una, digamos, una cola, ¿no? Esta neurona tiene esta cola y esta cola tiene que ver con esta mielina de la que está hablando nuestra presentación. Estos axones mielínicos, esta cola se llama axón, es esta, está recubierta por, digamos, pequeñas cápsulas de mielina que tienen una función súper importante en el funcionamiento de nuestro cerebro. Y estos axones mielínicos, justamente son los que están divididos en tres tipos de tractos, que su función es la conducción de impulsos nerviosos. Los primeros tractos, los tractos de asociación, contienen estos axones que conducen impulsos nerviosos entre las circunvoluciones del mismo hemisferio. Hace rato veíamos que tenemos dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Estos tractos de asociación van a hacer que dentro de un mismo hemisferio, me voy a regresar a la imagen de nuestros hemisferios, aquí, para entender estos tractos de asociación van a conducir impulsos nerviosos entre las circunvoluciones del mismo hemisferio. Es decir, solo va a haber información, impulsos nerviosos que se conecten aquí y que se conecten aquí. No van a pasar de un hemisferio a otro porque esos serían otros tipos de tractos. ¿Ok? Entonces, solamente en el hemisferio en el que se encuentra. Tenemos los tractos comisurales también. Estos contienen axones que también su finalidad es conducir impulsos nerviosos, pero aquí lo van a hacer desde las circunvoluciones de un hemisferio cerebral a las circunvoluciones correspondientes del hemisferio opuesto. Aquí las más importantes, los tractos más importantes son el cuerpo calloso, la comisura anterior y la comisura posterior. Si nos vamos a esta imagen nuevamente, pudiéramos decir entonces que estos tractos comisurales, su función es enviar información de aquí a acá y regresar información de aquí a acá. Ahí mi flecha un poco rara. Y tienen que ver con este cuerpo calloso, es lo que nos permite que estos tractos comisurales envíen información de un extremo o de un lado de un hemisferio al otro y viceversa. Y finalmente tenemos los tractos de proyección. Estos tractos de proyección, su función es, lo que contienen son acciones que conducen impulsos nerviosos, pero estos van desde el cerebro hasta las porciones interiores de nuestro sistema nervioso central. Las estructuras de tractos de proyección son principalmente el tálamo, el tronco encefálico y la médula espinal. En este caso, si me regreso a la imagen, bueno, aquí propiamente no lo tenemos en la imagen, pero nos sirve para lo siguiente. Estos tractos de proyección, los voy a colocar acá en verde, son los que van a sacar información de lo interno de nuestro cerebro, principalmente de nuestro tálamo, se van a unir aquí y van a bajar a la parte de nuestro tronco encefálico y nuestra médula espinal. Van a llevar este proceso de impulsos nerviosos hacia allá y van a ejercer entonces movimiento. ¿Vale? Ok.
Si los vemos en este corte, este es un corte sagital. Recuerden que hace un ratito les decía que el lóbulo insular no se puede mirar en la estructura que teníamos hace un momento. Bueno, en aquella no, pero en esta sí. Y entonces podríamos, tomando un poco de la información que vimos hace un momento, decir que este que tú ves aquí es el cuerpo calloso y nuestro lóbulo insular o nuestra ínsula es esta parte de aquí. ¿Sí? ¿Vale? Sin embargo, esta imagen la coloqué aquí para que pudiéramos ver estos tractos de asociación que ya te los marcaba en la imagen anterior. Y estos tractos de asociación tienen que ver con esto, impulsos nerviosos dentro del mismo hemisferio que el cuerpo calloso no permite en ese sentido a los tractos de asociación que tengan una interconexión, pero sí se lo permite a los tractos comisurales. Estos tractos comisurales que están aquí, que ya dijimos que van a enviar información de entrada al otro hemisferio y de salida de ese mismo hemisferio. Y finalmente tendríamos acá a los tractos de proyección, estos tractos de proyección que dijimos que lo que hace es conducir estos impulsos nerviosos acá, donde voy a colocar mi lapicito, desde nuestro cerebro, de adentro, digamos, hacia afuera. Estas como rayitas que tú ves ahí son estos tractos comisurales que llevan esta información desde nuestro cerebro hacia, dijimos hace un rato, nuestro eh, médula espinal y nuestro tronco encefálico. Entonces, en esta imagen, pues parece que van hacia afuera, pero en realidad la llevan hacia acá, ¿no? Hacia afuera. Vale. Bien, dentro de esto encontramos a los núcleos basales. Estos núcleos basales es un conjunto de tres estructuras, aquí están, que se encuentran en la profundidad de nuestros hemisferios, de cada uno de ellos. La función de estos núcleos basales es ayudar a iniciar y a finalizar los movimientos, suprimen los movimientos no deseados y regulan el tono muscular. Estos núcleos basales se encuentran uno al lado del otro y lateralmente con respecto al tálamo. En esta imagen que tengo aquí puedes ver estos núcleos basales que dijimos que se llaman núcleo caudado, putamen y globo pálido. Si los vemos aquí, podríamos decir entonces que de afuera hacia adentro, este sería el núcleo caudado. Después tendremos aquí al putamen, que es una estructura que se encuentra por debajo de ese núcleo caudado. Y finalmente tendríamos nosotros aquí al globo pálido, que son las tres estructuras de núcleos basales. ¿Vale? Y rodeando la parte superior de nuestro tronco encefálico, este que baja de nuestra estructura del cerebro y del cuerpo calloso, se encuentra un anillo de estructuras en el borde interno de nuestro cerebro que representa el piso del diencéfalo y que constituyen al sistema límbico. Este sistema límbico, me voy a regresar acá, digamos que se encuentra dentro de nuestra ínsula y es lo que conocemos como nuestro cerebro emocional. Coloquialmente se conoce así, ya que el trabajo del sistema límbico es controlar todos los aspectos emocionales del comportamiento. Ajá. Entonces, dentro de este sistema límbico existen 7 estructuras. El lóbulo límbico, el giro dentado, la amígdala cerebral, los núcleos septales, los tubérculos mamilares del hipocampo, los bulbos olfatorios, el fornix, también se encuentran dentro de este sistema límbico, que en conjunto su trabajo es controlar estos aspectos emocionales del comportamiento.
Y también vamos a hablar de las características de nuestro cerebro. Se dice que, bueno, hay muchísimas más, yo coloqué aquí las 13 más importantes. Se dice que nuestro cerebro está ubicado en nuestra cabeza y está cercano a los órganos de la visión y la audición. Es decir, si tú colocaras tus manos exactamente arriba de tus oídos y los corres hacia el frente, vas a dar exactamente a tus ojos. En ese espacio hacia arriba es en donde está ubicado nuestro cerebro. Dos, este cerebro está recubierto por membranas llamadas meninges. Estas meninges, su funcionamiento es protegerlos de golpes contra el cráneo. Y aquí, si me permiten, voy a hacer un esquema que nos va a poder hablar como de esto que acabo de explicar. Aquí en nuestro cerebro, que yo ya tengo diseñado aquí, vamos a colocar, si lo rodeáramos en este aspecto, ¿vale? Diríamos que estas membranas llamadas meninges son aquellas que se encuentran aquí, entre nuestro cerebro y nuestro líquido cefalorraquídeo. Están estas meninges que digamos que es lo que yo coloqué de amarillo, digo de naranja. Y su función, si tomamos en cuenta esto rosa, diciendo que la línea rosa es nuestro hueso, nuestro cráneo, que es un hueso duro. La funcionalidad de estas meninges es que cuando nosotros recibimos un golpe, por ejemplo, o nos da un latigazo la cabeza, o nos sacudimos como se sacuden los perros, por ejemplo, nuestra masa encefálica, que es todo nuestro cerebro, no termina embarrándose como queso Filadelfia en una tortilla gracias a esas meninges. La amortiguan entre ellas y el líquido cefalorraquídeo, evitan que cuando tú tienes un golpe en la cabeza termines sin cerebro, ¿vale? Esa es su función. La 3 es que justo eso flota en líquido cefalorraquídeo constante, o sea, siempre se encuentra dentro de un ambiente líquido en este cefalorraquídeo. 4, tiene la forma de una nuez, más o menos, con un peso aproximado entre 1,400 gramos, 1,500, 1,600 esto depende de la estructura de la persona, y un volumen de aproximadamente 1,130 centímetros cúbicos es nuestro cerebro. 5, está compuesto de agua en un 73%. Este es un dato muy interesante porque aquellas personas que consumen muy poca agua, este cerebro sufre constantemente porque su medio es acuoso. Y aunque no todo el agua que bebas va al cerebro, sí parte de ella ayuda a que se encuentre en este estado acuoso. Cuando nosotros no consumimos suficiente agua, tenemos complicaciones para organizar nuestro pensamiento, complicaciones de olvidos asociados a la memoria, sin tener una patología de tipo Alzheimer, simplemente por esta falta de agua en nuestro cerebro. Característica 6, usa el 20% de nuestra energía, a pesar de que eso signifique solo el 2% de tu masa corporal, solo va a utilizar el 20% de tu energía. Característica 7, contiene casi 100,000 billones de células nerviosas, mayoritariamente son células gliales y neuronas de unos 100,000 tipos diferentes. Si este cerebro acomodara todas estas neuronas y estas células gliales en una filita uno atrás del otro, alcanzaría más o menos 1,000 kilómetros que tenemos enredados acá en nuestro cerebro. Característica 8, utilizamos todo el cerebro. Este es algo que va a tirar ese mito de que las personas solo utilicemos el 10 o el 20% de nuestro cerebro y que si utilizáramos todo seríamos más que Einstein. Eso es mentira. Nosotros utilizamos todo nuestro cerebro, desde la parte frontal, inicial, prefrontal, hasta
la parte occipital, nosotros todo, parietal, occipital, cerebelo, todo, utilizamos absolutamente toda la estructura a lo largo y a lo ancho, no solamente un 10%. Característica 9, tiene la consistencia como de una gelatina, es decir, nuestra masa encefálica llamada cerebro no es sólida, es más que una gelatina, es como un budín, algo así, como un pie de queso. Para aquellos que han comido tacos de sesos, bueno, pues ya tienen esta experiencia. Es esta masita, ¿no? Que tiene esta consistencia como gelatinosa, pero eh, más asociada como a un pie, ¿no? Entonces, bueno, quien no ha tenido esta experiencia, pues si no te gusta, por lo menos compra uno para que puedas meterle el dedo a este seso y puedas tener esta sensación de cómo es nuestro cerebro. Característica 10, pasan 200 milisegundos entre la aparición de una idea y su verbalización. Es decir, 200 milisegundos entre que yo genero un pensamiento en las estructuras frontales de mi cerebro y la puedo decir. Entonces, es algo que todo el tiempo es una máquina perfecta. Característica 11. En cada segundo se producen más de 100.000 reacciones químicas por segundo. Esto es impresionante. Característica 12. Tiene la capacidad de almacenar más información que todo el Internet actual. Nuestro cerebro no tiene este este CPU limitado. Es un CPU tan inmenso que hasta hoy no se ha podido encontrar a alguien que ya no pueda procesar más información en este cerebro. Y característica 13, consume el 20% del organismo, del oxígeno de nuestro organismo. Esto es muy importante porque si hablamos de oxígeno, entendemos entonces que cuando tú estás deprivado de este oxígeno, es decir, aguantas la respiración y o pasas sin oxígeno entre 5 y 10 minutos, puede causarte un daño irreversible en este cerebro. Ajá. Una hipoxia nos puede causar un daño irreversible. Por eso es que cuando nosotros tenemos un accidente cerebrovascular, por ejemplo, una embolia o un infarto cerebral, pasamos minutos sin oxígeno en este cerebro y hace que sufra y que pierda, mueran neuronas y pierda funciones ahí. Entonces es muy importante que en la medida de lo posible, pues esto no se haga. Mucha gente hace por diversión privarse de oxigenación, dejar de respirar y por ende no le llega esta oxigenación a nuestro cerebro y poco a poco irá, como no pasan 5 a 10 minutos, pero sí van contribuyendo a tener una pérdida en estas funciones, ¿vale? Pues como preámbulo, ustedes pueden notar que este cerebro, como les comentaba, es maravilloso. Necesitamos aprender todavía más y de ahí la pasión por de nuestros médicos, ¿verdad? Asociados a esta estructura llamada cerebro. Vamos a ver principalmente ahorita cuáles son estas bases biológicas de la conducta en nuestros hemisferios cerebrales y después vamos a hablar de nuestros lóbulos. ¿Ok? Entonces, compartiendo otra de las presentaciones, diríamos que en cuanto a la construcción de estos hemisferios cerebrales asociados a la conducta, de la estructura a la conducta y al aprendizaje, nos basamos en la teoría de los hemisferios cerebrales. Esta teoría de los hemisferios cerebrales la diseñó este señor que ves en la imagen, Roger Wolcott Sperry, que hace esta teoría de la que vamos a hablar aquí un poco. Antes de hablar de la teoría, hablaremos un poco de Sperry y este señor es uno de los, o fue uno de los neuropsicólogos más reconocidos del siglo XX. Él hace trabajos que se consideran pioneros desde la autoorganización de nuestro sistema nervioso hasta las bases neuronales de la conducta y el estudio de la conciencia. Es decir, él toma lo que ya estaba en estructura, anatomía y fisiología del cerebro y empieza a desarrollar la asociación que tiene nuestro sistema nervioso con la presentación de nuestra conducta y con la generación de conciencia, es decir, principio de realidad.
Sperry entonces se hace famoso con estos experimentos del cerebro dividido. Él en estos experimentos secciona al cuerpo calloso, esta liga que recuerdas en la presentación anterior une y permite la interconexión entre ambos hemisferios. Bueno, pues él lo secciona empezando a hacerlo en animales y después lo hace en seres humanos. Este seccionar del cuerpo calloso demuestra la especialización funcional de cada uno de los hemisferios. Es decir, a pesar de que no tengamos este cuerpo calloso, sí podemos tener comprensión, sí podemos tener desarrollo de aprendizaje, sí podemos tener entendimiento, que no va a ser en su totalidad, sino con el que tenga mayor funcionamiento sin esta interconexión hemisférica. Esto que descubre Sperry, que sí existe especialización funcional de cada uno de los hemisferios, es la base de la comprensión actual de la especialización del cerebro humano. En 1981, Sperry ganó el Premio Nobel de Fisiología junto a otros dos científicos que también hicieron estudios sobre el cerebro. Este trabajo del cerebro dividido que hizo Sperry arrojó luz sobre las funciones cerebrales y comprobó que aunque tienen áreas de percepción funcionalmente similares, sí perciben la información de manera totalmente diferente. Habla de esta ley del cerebro dividido, habla de tres componentes estructurales de nuestro cerebro. Se dice que tenemos al cerebelo, que es esta imagen en naranja, al cerebro límbico, sistema límbico, que ya dijimos que está dentro de nuestro lóbulo insular, y a nuestro cerebro completo, como masa encefálica. Si especificamos lo que Sperry quiso decir con estos componentes estructurales, diríamos que el cerebelo, dice Sperry, es el que actúa en la coordinación y el mantenimiento del equilibrio, va a procesar información que proviene de otras partes del cerebro y de la médula espinal y de todos los receptores sensoriales. Nuestro cerebelo define el tiempo exacto de los movimientos y este mantenimiento del equilibrio tiene que ver con el centro de gravedad. El centro de gravedad de nosotros se encuentra ahí correspondiente al equilibrio y los movimientos organizados. En la siguiente estructura, este cerebro límbico o sistema límbico, dice Sperry, es lo que platicábamos hace un momento, se originan las emociones y se regulan nuestros sentimientos. Y en la última estructura, que se llama o él lo denomina por completo cerebro, es el que está formado por dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, que es de donde nace esta teoría. Dice Sperry que el funcionamiento de nuestro cerebro se puede describir a través del funcionamiento del sistema nervioso, que lo que va a hacer es organizar a partir de señales químicas, porque nuestro cerebro es química y electricidad, que hacen estas neuronas y se conecten con otras. Si me permiten regresarme a la imagen de aquí, esta es una neurona, es una imagen digitalizada de una neurona. Si ves como estas patitas donde tienen estas ramificaciones donde tienen puntos anaranjados, bueno, se están conectando. Esta es una neurona emisora con una receptora para hacer un proceso sináptico, que es esto de lo que está hablando aquí Sperry. También dice que en cuanto al funcionamiento de nuestro cerebro, este cerebro está dividido y describe la especialización de cada cerebro, que es esto que tú miras aquí, es lo más holístico, digamos, de la explicación de Sperry, que también vamos a ver en un momento. Y tres, dice que el hemisferio izquierdo, generalmente dominante, manda el espacio visual del ojo derecho, mientras que el derecho, menos dominante, manda el espacio visual del ojo izquierdo. Es decir, están perfectamente conectados, pero si alguno de los dos fallara, se pierden facultades importantes. Entonces, esto que acabamos de decir aquí tiene que ver con lo que platicábamos hace un momento, lo voy a colocar aquí de negro, de interconexión hemisférica. Nosotros somos interconexión hemisférica, ajá, y quiere decir que mi lado derecho de mi cerebro va a controlar mi cuerpo, mis movimientos izquierdos, y mi lado izquierdo del cerebro
va a controlar mis movimientos de mi cuerpo derecho. Esto es lo que dice acá Sperry. Entonces, a esto que acabo de dibujar aquí, a esto le llamamos interconexión hemisférica o patrón cruzado. Ajá. De ahí la importancia de que todos los seres humanos hayamos gateado cuando somos infantes para hacer que este patrón cruzado que ocurre acá en nuestro cerebro y nuestro cuerpo sea más eficiente y por ende tengamos más asociaciones de facultad hacia el aprendizaje y el control organizado de nuestro cuerpo. Entonces, Sperry estudia estos hemisferios cerebrales y acorde a sus investigaciones, él utiliza quimeras, que son imágenes compuestas por dos mitades diferentes de este cerebro, donde los sujetos de investigación eran sus pacientes y que por diversas causas tenían los hemisferios desconectados, es decir, que habían sido cayotomizados, es decir, que tuvieron una complicación en nuestro cuerpo, en ese cuerpo calloso y que a pesar de estar ahí no tenía esta facultad de interconexión cerebral. A través de estos pacientes, Sperry entonces coloca las imágenes de los pacientes y dice que eran incapaces, les coloca imágenes a estos pacientes y él empieza a observar que eran incapaces de observar de qué eran compuestas dos imágenes diferentes. Es decir, les ponía al frente dos imágenes y preguntaba de qué estaban compuestas esas imágenes, qué tenían. Algunos de estos pacientes les pedía que lo verbalizaran, que describieran esa imagen y solo describían la mitad que observaban de acuerdo al hemisferio de dominancia que tenían. Hace un rato dijimos que si su hemisferio de dominancia es el derecho, iban a estos pacientes en este ejercicio de describir imágenes, describían solo la parte izquierda de la imagen. Hicieran si lo que habían preservado era su hemisferio izquierdo, lo que iban a recordar o lo que iban a poder ver en estas imágenes era lo que se presentara en solamente la parte derecha de la imagen. Esto es el famoso patrón cruzado. Entonces, Sperry les ordenaba copias en una mesa de estas imágenes y les pedía a los pacientes tomar con su mano izquierda la copia de la imagen que estaban mirando. Y estos pacientes la tomaban, pero la tomaban correspondiente al hemisferio derecho. Su trabajo entonces de Sperry señala al cuerpo calloso como el puente, la liga necesaria entre los dos hemisferios para tener un buen comportamiento o desarrollo. Y a esto él le llama el cerebro dividido. Entonces, a través de esto que hizo Sperry, sabemos que el control sobre nuestro cuerpo es cruzado. Este hemisferio derecho, dije ya que controla la parte izquierda del cuerpo, mientras que el izquierdo controla la parte derecha. De hecho, tú lo miras al caminar. No caminamos mano derecha con pie derecho y mano izquierda con pie izquierdo. Pareceríamos como robots. Caminamos pie derecho y mano izquierda, pie izquierdo y mano derecha. Y esto que acabo de decir es el culpable de que no seamos, de que probablemente no fuimos elegidos en la escolta porque no teníamos este buen funcionamiento motor, ¿no? No se podía ver este patrón cruzado de nuestro cerebro en nuestros movimientos organizados. De esta forma, entonces, cuando el objeto se presenta en el campo derecho, el hemisferio izquierdo responde levantando la mano derecha y verbalmente, ya que el habla se halla en el lado izquierdo de nuestro cerebro. Por otro lado, cuando este objeto está en el campo izquierdo, el hemisferio derecho responde levantando la mano izquierda, pero no puede expresarlo lingualmente, verbalmente, porque el lenguaje se aloja en el otro hemisferio. Lo va a poder escribir, pero no lo va a poder expresar verbalmente. Esa es parte de lo que estaba explicando Sperry, que ya lo habían explicado los anatomistas de este cerebro, pero solamente en estructura, no en funcionamiento. Entonces, si hablamos un poco de la especificidad del hemisferio cerebral,
Se dice que la palabra hemisferio viene del griego hemi, mitad, y esfera o espira, que es esfera. Cada uno de las dos principales estructuras se encuentran conformando nuestro encéfalo, nuestro cerebro. Cada hemisferio entonces representa una de las dos mitades del cerebro, tenemos derecho e izquierdo, y estos hemisferios son inversos el uno del otro, pero no son simétricos. En la primera presentación que te coloqué, donde te puse una imagen de un cerebro real para hablarte de los dos hemisferios y de este cuerpo calloso, te explicaba justamente que no son idénticos, son similares y tampoco son simétricos. Uno es un poco más grande o largo que el otro. Y la línea que los separa se llama cisura interhemisférica o longitudinal cerebral, y en su parte más profunda de esta estructura se llama cuerpo calloso, que ya lo hablamos y lo amamos porque gracias a él, bueno, pues tenemos el desarrollo óptimo de ambos hemisferios. En esta división que hace Sperry, anatómicamente hablando, estructural y funcionalmente hablando, da origen a lo que holísticamente conocemos, y que no debemos de casarnos con esta idea totalmente cuadrada, sino sí es cierto que tienen esta especificidad por estructura del cerebro, pero no significa que si yo tengo dominancia derecha, solo puedo hacer esto, o si yo tengo dominancia izquierda, solo puedo hacer esto. No, quiere decir que tengo ambas, pero más desarrolladas unas que otras. Pero con un buen entrenamiento puedo entonces poder desarrollar las que no tengo tan desarrolladas. En este sentido, de manera de cerebro dividido en cuanto a funcionamiento, que nosotros podemos ver en nuestros pacientes, nosotros los psicólogos, hablamos de que si mi paciente está dominado por el hemisferio derecho, es un paciente que puede hacer cosas a la vez, es muy simultáneo, es un paciente más creativo, mucho más intuitivo, es muy analista, pero también se presenta divergente por esta razón, y tiene mucho desarrollo de la imaginación que va con la parte creativa. El dominante de hemisferio derecho se basa en creencias, en sentimientos y en emociones. Ajá. Pero si estás en el hemisferio izquierdo, hablamos, si tu dominancia es hemisferio izquierdo, te presentas como una persona más lógica, más secuencial, encadenamiento. Es muy fácil llevar a cabo trabajos a través de número de pasos, por eso es lógico, procesa los detalles hasta el último detalle, lo va a tomar en cuenta, es más realista, es convergente a diferencia que el derecho, es mucho más práctico porque no es creativo, se basa en certezas, necesita verlo, necesita olerlo, necesita que esté presente ahí, busca la seguridad y busca el orden, por eso es que es más lógico secuencial. Entonces, ahorita que escuchas esto, probablemente tú tienes el desarrollo de algunas características que se asocian al hemisferio derecho más que del izquierdo, o más del izquierdo que del derecho. Pero si pudiéramos poner una palomita en los que consideras tener, en mi caso, haces ejercicio tú allá cuando veas esta presentación. En mi caso, yo puedo decir que soy una persona muy lógica, bastante secuencial, sí tomo muy en cuenta los detalles, por eso soy psicóloga. Sí soy una persona analista, realista, perdón, pero también soy analista. Sí soy práctica, sin embargo, también de pronto necesito trabajar a través de mi instinto. Me baso en certezas porque trabajo bajo la ciencia de la psicología. Sin embargo, sí tengo un sistema de creencias que me asocia ahí, sí tomo en cuenta mis sentimientos y mis emociones, pero mm, tienen tal vez son menos visuales para mí que la parte realista a través de la certeza, porque la certeza me da un orden, me da una seguridad, me permite ser más convergente que divergente. Sí tengo procesos de imaginación y de creación, pero soy más hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces me encanta la música, la disfruto mucho, el baile, puedo dibujar e incluso me encanta hacer como cosas de escultura, pero esto lo hago para distraerme, y cuando
en el 90% del desarrollo de mi persona, soy hemisferio izquierdo. Y así todas las personas, analiza el tuyo y verás lo sorprendente que esto representa. Entonces, si ya sabemos que ambos lados de nuestro cerebro son diferentes, la pregunta aquí sería, ¿tenemos necesariamente un cerebro dominante al igual que una mano dominante? Un buen grupo de neurocientíficos propone probar esta premisa y después de un análisis de 2 años no encontraron pruebas de que esta teoría sea correcta y estudiaron más o menos 1000 personas a través de resonancias magnéticas y el resultado fue que el cerebro humano en realidad no favorece a un lado sobre el otro, simplemente tiene un poco más de desarrollo en ese, pero no es unitario. Y que las redes de un lado no suelen ser más fuertes que las de otros. Las redes, las conexiones, pero sí es diferente en cuanto a lo que nosotros realizamos. Una cosa es lo que pasa aquí, cómo se mezcla y otra cosa es cómo nosotros lo evidenciamos en la conducta, que les decía yo al inicio de esta unidad de aprendizaje, no somos médicos, pero tenemos que tomar en cuenta qué dice la anatomía y la estructura del cerebro para que nosotros podamos analizar su conducta, ¿vale? Los dos hemisferios entonces están unidos por haces de fibras nerviosas, es decir, estímulos, interconexiones, lo que crea una autopista de información y ambas partes funcionan de manera diferente. Sí trabajan juntas, pero se complementan entre sí. No podríamos solo usar un lado de nuestro cerebro a la vez. No, hoy solo quiero ser lenguaje verbal y no quiero tener nada que ver con el lenguaje escrito, pues yo no podría estar haciendo eso ahorita, porque yo tengo una imagen que está escrita y lo estoy verbalizando. Entonces, es decir, trabajan mis dos hemisferios siempre en conjunto. Ya sea que realices una función lógica, como lo que estamos haciendo ahorita, o una función creativa, si estuviéramos en una clase de arte, por ejemplo, recibes información de ambos lados de tu cerebro. Y aquí te coloco un ejemplo. Al cerebro izquierdo se le atribuye el lenguaje, pero el cerebro derecho te ayuda a comprender el contexto y el tono de ese lenguaje, la parte emocional. El cerebro izquierdo maneja ecuaciones matemáticas, pero el cerebro derecho ayuda a comparar y hacer cálculos aproximados. Es decir, necesitamos ambos para un buen funcionamiento. Y los rasgos generales de tu personalidad, tus preferencias individuales, tu estilo de aprendizaje, no se traducen en que tengas un cerebro derecho o un cerebro izquierdo. Aún así, es un hecho que los dos lados de nuestro cerebro son diferentes y ciertas áreas tienen especialidades. Estas áreas exactas de algunas funciones pueden variar un poco según la persona. Por eso hablamos de rasgos generales, ¿vale? Si hablamos del rol de estos hemisferios cerebrales asociados al aprendizaje, podemos decir entonces que asociados exclusivamente al aprendizaje, a un sistema de adquisición de conocimientos o de desarrollo de conocimientos, aquí estaríamos hablando de que el hemisferio derecho es el encargado de procesar, pero procesa sonidos, imágenes y sensaciones. El hemisferio izquierdo también hace procesamiento, pero de números, letras y símbolos. En conjunto, hacen el procesamiento general de la información. Este hemisferio derecho también sabe expresarse, pero este hemisferio derecho se va a expresar con una imagen global, imagen. El hemisferio izquierdo también se va a expresar, pero lo va a hacer de manera verbal. Ambos se complementan, que es lo que yo estoy haciendo ahorita. El hemisferio derecho sí aprende todo el tiempo, pero va a aprender con actividades poco estructuradas y creativas. Eso es suficiente para que aprenda. El hemisferio izquierdo, entonces, para desarrollar aprendizaje también, necesita que esas actividades sean más controladas, más estructuradas y lógicas, serie de pasos organizados, ¿ok? Se, compren, se, con, se compenetran. Aquí voy a dar un ejemplo de esto. Si nosotros, todos nosotros seguramente en nuestra primera infancia
aprendimos a jugar avión, este juego que se pintaba con un gis o una teja en el piso, que tiene cuadros con números y un círculo hasta el final, donde brincas de cojito y luego bajas los dos pies, cojito, los dos pies, cojito, cojito y llegas al círculo. Esto que acabo de decir del juego del avioncito tiene que ver con esto. Vemos una imagen global del avión mientras estoy procesando acá y diciendo, voy a brincar aquí de cojito y aquí bajo mis dos pies. Voy viendo los números, pero también voy procesando mis sensaciones que requiero para poder mantener el equilibrio. Y esa es una actividad muy creativa, poco estructurada en teoría, pero también se relaciona con mi aprendizaje controlado. Si yo no supiera el número 1 es el primero y luego el 2 y luego el 3, así, pues no podría empezar en el 1, empezaría en el 10 o en el que me guste. Ajá. Tiene que ver con compensar. Siempre en una actividad vamos a compensar. Necesitamos de ambos para un óptimo funcionamiento, ¿vale? ¿Cómo se puede entonces hacer que este profesor haga en el aula tomando en cuenta esta conexión hemisférica? Bueno, pues en clase empezamos explicando lo que vamos a hacer, ¿verdad? Yo abrí mi pantalla hoy para compartir con ustedes y les dije, estamos en la materia tal y vamos a hablar de esto. Lo hacemos de manera general, verbal, y vamos integrando el conocimiento global del alumno, este que viene del hemisferio derecho, para después seguir un orden lineal paso a paso, que es el hemisferio izquierdo. Después debemos de hacer simultáneo el modo de pensamiento. Vamos a utilizar palabras y vamos a utilizar imágenes. Por eso es que nosotros ahorita estamos compartiendo a través de una imagen, pero también estás escuchando la explicación. Tiene que ver con esta compensación o esto simultáneo. Entonces, alternamos tipo de tareas dirigidas a cada hemisferio. Uno que va a usar lo verbal y otro que va a usar lo imaginativo, la imagen, la representación. Potenciamos en el aula entonces la expresión tanto de opiniones como de sentimientos y de emociones. Si ahorita pudiéramos charlar, yo podría preguntar, ¿qué sientes al encontrar toda esta información maravillosa de tu cerebro? ¿Qué sientes? Pues ustedes me responderían, pues es increíble, me dio hasta escalofrío, me dio como un cosquilleo de saber que tengo una máquina perfecta a la que no le he dado a la mejor como el sentido o el reconocimiento que merece. Pero yo también te puedo preguntar, ¿qué opinas del funcionamiento de tu cerebro? Y ahí me vas a hablar, es una estructura que se interconecta, que tiene una funcionalidad específica que parece manejarse como en un reloj inglés con una maquinaria exquisitamente diseñada en una orden de pasos. Es decir, vas a utilizar ambas cosas y eso es lo que se hace en un aula para esta interconexión hemisférica, ¿vale? Y fomentar el uso de organizadores visuales en el aprendizaje siempre ayuda mucho más a una de las dos emisiones de estos hemisferios, ¿vale? La importancia entonces de estos hemisferios cerebrales o de tomar en cuenta esto en el aprendizaje es que el aprendizaje, tomando en cuenta que este aprendizaje es un proceso en el que debemos de participar activamente el alumno dirigido o acompañado por este docente, lo que pretendemos es que se apropie de los conocimientos, que desarrolle habilidades y capacidades de comunicación con los otros. Es lo que hacemos como socialización del conocimiento. Y en el desarrollo de esto, vamos también a desarrollarnos, dice Vygotsky, a través de nuestros pares y eso va a favorecer la formación de los valores de mí como persona y de los otros que hagan este ejercicio socializante del conocimiento. Todas estas acciones de los seres humanos tienen que ver con nuestro funcionamiento del cerebro. Ya explicamos por qué. Los razonamientos y los impulsos emocionales tienen entonces su origen en los hemisferios derecho e izquierdo. Mi cerebro derecho me dice, mi hemisferio derecho me dice, sí, mira, ahí está, Patlicue, ese chico que tanto te encanta, puedes tomarlo a besos, pero mi cerebro izquierdo, mi hemisferio izquierdo me dice, no, espérate, puede ser que te encante, pero razona, por favor.
No puedes cada persona que te encante tomarlo a besos. ¿Me explico? Es una compensación y se regulan ambos, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer que este cerebro produzca ideas y soluciones? Pues simplemente necesitamos activarlo constantemente, es decir, invertir tiempo en él. ¿Cómo? Pues podemos tomar en cuenta a la lectura, que es de los mejores activadores de esta interconexión hemisférica, la reflexión de esas lecturas, los episodios de concentración. Es importante y se ha demostrado que pensamos por lo menos 4 veces más rápido de lo que hablamos. En ese sentido, nuestra mente procesa determinada información por minuto, aunque quiera hacerlo más, pues no va a poder hacerlo. Y esta información es escasa cuando la mente tiende a distraerse y a ser excesiva, se siente desorientada y entonces procrastina, ¿verdad? Entramos a la red a buscar una información académica y de pronto me presentan algo más colorido que suena mejor y me voy con eso y ya cuando me doy cuenta ya me perdí 3 horas y no he terminado de buscar mi información. Tiene que ver con esto, con esta distracción, con este momento de estar trabajando en la orientación de nuestro cerebro para activarlo. Por eso es necesario que un docente sea un conocedor de la neurolingüística y desarrolle actividades con los alumnos para que estos hemisferios ambos se puedan estar activando constantemente y de esta manera logren mejores resultados en el aprendizaje. Que eso es algo que nos pasó en la pandemia, ¿verdad? Que estaba mayormente asociado la parte de nuestro hemisferio derecho. Sí había verbalización constante, pero no había socialización del conocimiento y eso hizo que los resultados en cuanto al aprendizaje se fueran disminuyendo. Tomémoslo en cuenta. Y bueno, vamos a terminar esta presentación de la teoría de Sperry del cerebro dividido a través este, de este video, de esta extracción del video que habla justamente del cerebro dividido y ya nos va a caer como más en forma qué pasa con él. Espero que lo disfrutes. Mm. Hola. Yo siento llegar tarde. Hola, tú debes de ser Scarlett. Sí, es un placer conocerte. El placer es todo mío. Bueno, Esto, siéntate. sí, claro. Bueno, espero que tengas hambre, porque ya he pedido la cena. Oh, genial, porque me muero de He hambre. pedido algo bajo en calorías y alto en cero accidentes. Así evitamos que engordes. ¿Perdón? Aunque es obvio que tú no tienes ese problema. ¿Eres modelo? Tienes unos ojos preciosos. Menudo acento. Es francés, ¿verdad? No, más bien de Wisconsin. El queso más puro que hay. ¿Alguna vez has probado el queso de Wisconsin? Oh, no. El queso me da gases. Quédate hasta aquí. A ver cómo sale. Espero que estés preparada para el plato fuerte. Me refiero a mí, claro. La cena ya está lista.
Oh, Dios mío, ¿estás bien? Estoy bien, estoy bien. Mira lo bien que estoy. Eso es de bailar, de verdad. ¡Olé! ¡Esa pelvis! Manos de jazz. ¿Qué pedimos? ¿Me apetece probar el postre? Oh, todos son iguales. Scarlett, espera un momento. ¿Qué quieres? Scarlett, mira, lo siento, me he comportado como un idiota. Sí, y mucho. ¿De qué iba todo eso? Mira, sé que parece que estoy loco, pero mi mente ha estado fuera de sus cabales fingiendo ser alguien que pensaba que te gustaría más. Pero quiero enseñarte quién soy en realidad. No sé yo. ¿Podemos ir a bailar? Me gusta cómo suena eso. Y dime, ¿tienes algo más en mente? ¿Para cuándo esa segunda? Nada de citas. Formemos una familia. Bueno, pues como pudimos ver aquí en el video, ¿verdad? Propiamente es la división de nuestros lóbulos, esta de la que nos habla Sperry, de una manera más caricaturesca, pero finalmente de una forma en la que nos permite de pronto conocer y saber que esta interconexión hemisférica está ahí, pero que necesitamos también la parte de poder especificar, ¿no? Y ordenar, trabajar en conjunto y desarrollar ambos hemisferios una vez que ya los conocemos y que sabemos sus funciones para poder entonces tener una mejor especificidad de esto, ¿vale? Y creo que eso es muy importante. Bueno, pues vamos a continuar entonces hablando de nuestro cerebro, esta máquina maravillosa que ya dijimos como sus bases más o menos anatómicas, ya hablamos un poco también de esto que va especificando y diríamos que ya nuestro cerebro, la neuroanatomía, estudia eso, la estructura y la organización del sistema nervioso y comparará la ciencia que analiza y compara los sistemas nerviosos de diferentes especies dentro de los que estamos nosotros a través de analizar los sistemas más simples hasta el de los mamíferos y del hombre. Más o menos haciendo un poco de historia aquí, hace 1900 años el señor Galeno decide hacer un experimento y selecciona regiones específicas de nuestro sistema nervioso hasta que encuentra que cada parte del cerebro estaba especializada en producir alguna función o motora o sensitiva. Por eso hace un rato les explicaba que en este lóbulo frontal está el área motora primaria y en el lóbulo parietal está el área somatosensitiva primaria. Es decir, está dividido estas funciones en situaciones motoras o sensitivas. Así entonces, desde el punto de vista científico, nadie duda que los sentimientos y el pensamiento se producen en el cerebro. Nadie lo duda. Recuerdan que en la materia anterior vimos por ahí en trastornos de las psicológicos la historia de la psicopatología y se peleaban un poco entre que si estos pensamientos se producían en el cerebro o estaban asociados al alma. Bueno, hoy sabemos que eso está compartido y que sí se producen en esta parte del cerebro. ¿Quién es nuestro cerebro? Ya dijimos algunas características, puntualizando, es el órgano más evolucionado del cuerpo humano
que tiene, los estudios actuales dicen 30 billones de células llamadas neuronas, y cada neurona es como una computadora pequeñita y es mucho más que cualquier máquina perfecta que tengamos hoy en día. Ya hablamos de nuestras fisuras, ¿verdad? Nuestra fisura central, que es la fisura de Rolando, y la fisura lateral, que es la fisura de Silvio, y hablamos de los principales 4 lóbulos que tenemos ya bien identificados en la literatura. Incluso hablamos un poco del 5º lóbulo, insular. El cerebro entonces nos hace pensar, sentir, desear, actuar, ¿no? Todo en un mismo tiempo. Es el asiento de múltiples y diferentes acciones, tanto conscientes como no conscientes. Eso es muy importante tomar en cuenta. Conscientes porque ya las aprendimos, ya las organizamos, ya las tenemos en la memoria y las podemos traer aquí y ahora cada vez que las necesitemos. Inconscientes, aquellas que son innatas, no aprendidas, pero que también están ahí. Y esto nos va a permitir responder a un mundo en continuo cambio y a demandas de respuestas rápidas y precisas. Entonces, esta imagen me encanta porque es una imagen de un cerebro en realidad, de un ser humano, y entonces es una región, ya más académicamente hablando, es una región del encéfalo cuya principal función es integrar las vías sensitivas y motoras. Función motora, movimiento; función sensitiva, sensaciones que vienen del exterior. Existe una gran cantidad de haces nerviosas, ya dijimos, que conectan a este cerebro con otras, a este cerebelo, perdón, con otras estructuras encefálicas y con la médula espinal. Este cerebelo integra nuestra información recibida para precisar y controlar las órdenes de esta corteza cerebral y manda al aparato locomotor a través de vías motoras, es decir, movimiento. La organización de nuestro cerebro tiene miles de millones de células y al menos el doble de otras que no son células nerviosas, y estas neuronas están como unos ladrillos que van construyendo el funcionamiento de este cerebro. Su propiedad más desarrollada es percibir, procesar y transmitir información que viene de sus sentidos mediante la emisión de impulsos bioeléctricos a cientos de neuronas. Esto que acabamos de decir es lo que aparentemente enmaraña una red de neuronas que se organizan en nuestra corteza cerebral, que no se pueden ver a simple vista, pero a nivel microscópico, en varias capas, cada una de ellas, entradas y salidas diferentes, conectando con partes específicas del sistema nervioso. Y justo aquí nos vamos a detener un poco porque aquí se hace en procesamiento ascendente. Si yo tengo un estímulo aquí, vamos a suponer que tengo un clavo, disculpen acá mis dibujos todos raros, y que aquí tengo mi mano, ¿no? Déjenme colocar rosado acá para poder dibujar. Aquí tengo mi mano, ¿no? Y entonces este es un estímulo ascendente. ¿Qué quiere decir? Si yo me pincho la mano, acá, vamos a producir, denme un segundo por favor. Decíamos entonces que si yo me pincho el dedo, ¿no? Había yo dibujado aquí un clavito y mi mano. Si yo me pincho el dedo, aquí se va a producir en mi tacto un impulso, un dolor que va a subir, ¿no? A través de mi brazo hasta mi cerebro. No sé por qué mi pantalla no quiere pintar, pero lo explico. Sube este dolor hacia mi cerebro y llega a mi cerebro, y ahí en mi cerebro desarrolla este dolor, se va a transmitir a través de un impulso nervioso que va a hacer que desarrolle una respuesta que va a emitirse desde mi cerebro hacia mi mano en una respuesta motora, en un impulso motor que va a hacer que yo retire mi mano. Y así es como funciona. No me voy a quedar ahí con el clavo en el dedo, ¿verdad? Y así es como se procesa nuestra información a través de un procesamiento ascendente de un estímulo sensorial, que en este caso fue el tacto. Mi cerebro lo registra como un impulso nervioso o un impulso bioeléctrico, lo modifica para responder en un procesamiento descendente y que yo tome alguna consideración, como en este caso fue, pues,
retirar mi mano de esta parte, ¿no? Entonces, este cerebro que ya dijimos que tiene dos hemisferios unidos por varios puentes, el mayor de ellos es el cuerpo calloso, también ya dijimos que se divide en 4 lóbulos, parietal, frontal, temporal, occipital, que también tiene aquí en este marcaje el lóbulo insular, y tenemos a nuestro cerebro y a nuestro tronco cerebral, ¿verdad? Si los decimos rápidamente, porque ahorita vamos a hacer una especificidad en un video, vamos a escuchar de un médico experto en esta parte, porque como les decía, nosotros somos psicólogos, entonces hay cosas que sabemos funcionalmente hablando, pero hay otras que son anatómicamente estructurales que sí son necesarias que las explique este especialista. Entonces, este lóbulo frontal, su parte anterior está encargada de controlar personalidad, emociones y razonamiento. Nuestro lóbulo parietal, entonces, es encargado de recibir, percibir sensaciones de tacto, calor, frío, presión, coordinar nuestro balance, encargado de mover músculos y de decidir la conducta motora apropiada en cada caso. Y cuando vemos un objeto en nuestro cerebro, es el encargado de identificarlo como peligroso o no. El lóbulo occipital se encarga básicamente de la visión, explora la información visual, aunque esta trasciende a los lóbulos parietales y temporales, es decir, se compensan. El lóbulo temporal es el asiento de los últimos peldaños, se dice por ahí, del procesamiento auditivo, así como el lugar en donde su cara medial asientan importantes estructuras de la memoria asociadas al hipocampo y del sistema emotivo inconsciente, que es nuestro sistema límbico, encargado de la audición, lenguaje, dicción. Este lenguaje está localizado en este hemisferio izquierdo, como ya lo hemos venido platicando, en las personas que usan la mano derecha, y por eso cuando estas personas tienen un derrame en el hemisferio izquierdo, pierden el lenguaje. Si este derrame fuera en el hemisferio derecho, no pierden el lenguaje, pierden motricidad. No hacen lo mismo estos dos hemisferios, ya dijimos que hacen, y ya no lo vamos a repetir. Y este diencéfalo está encargado de controlar, coordinar emociones de gozo, tristeza, miedo, agresión, dulzura y muchos movimientos automáticos. Su lesión del diencéfalo tiene que ver con enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y trastornos emocionales que se consideran muy inadecuados o muy poco funcionales. Y aquí tengo una imagen como de nuestro encéfalo y encéfalo, como estábamos platicando ahorita. Tenemos otras estructuras como los ventrículos laterales, que si te fijas están en esta parte del cuerpo calloso. Tenemos a nuestra hipófisis, a nuestro tálamo, que está en el centro de nuestro sistema límbico, al epitálamo, que está aquí en una orillita, al subtálamo, a nuestro cerebro y a nuestro cuarto ventrículo, que son estructuras de este diencéfalo. De ahí vamos a hablar un poco de esta hipófisis, que es importantísima, es una glándula considerada una glándula endocrina que va a regular a todas las demás glándulas endocrinas, que son la tiroides, los ovarios, los testículos, las glándulas suprarrenales y el páncreas, ¿no? Ese es su funcionamiento. En cuanto a la estructura del tálamo, es una estructura que sirve de estación del procesamiento de la información sensitiva y motora que intervienen en el nivel de atención y de alerta del ser humano. El hipotálamo, entonces, que está un poco más abajo de este tálamo, tiene el rol central en la integración y regulación de las funciones autonómicas y hormonales. El tercer ventrículo, que estábamos hablando hace un momento, está en el interior del diencéfalo y se comunica con los ventrículos cerebrales laterales a través de los agujeros del Monro. En el techo del tercer ventrículo se denomina epitálamo y en este se localiza la epífisis o la glándula pineal y es un tejido conectivo, no es un órgano, es un tejido conectivo. Si hablamos del epitálamo, este es una estructura diencefálica que está situada sobre el tálamo, es decir, arribita, y comprende, como dijimos, parte de la glándula pineal, núcleos avenulares y estrías medulares. En cuanto a las 5 funciones que tenemos exclusivamente los seres humanos,
que se procesa a través de este funcionamiento del encéfalo tiene que ver con la habilidad para caminar erguidos, derechos, la habilidad de oponer el dedo pulgar con el dedo índice, es decir, poder juntarlos sin mayor dificultad, la habilidad para hablar y escribir en conjunto y por separado, la habilidad de comprender lo que el otro me dice a través del lenguaje y la habilidad de leer, que esas son habilidades que solo son exclusivas de los seres humanos a través de este magnífico funcionamiento de su cerebro. Nosotros, a través de esto que hemos ido escuchando en esta unidad, ya sabemos que aprendemos mediante nuestros sentidos. Aprendemos a través de lo que vemos, en este sentido de la vista, de lo que escuchamos a través del sentido del oído, de lo que probamos a través del sentido del tacto, del gusto, de lo que tocamos a través del tacto, de lo que olemos a través del olfato y de lo que hacemos cuando hablamos kinestésicamente, un conjunto de los otros 5. Y eso es lo que va a hacer un registro en el procesamiento funcional ascendente de nuestro cerebro. De las funciones del cerebro, pues ya hablamos que hace clasificaciones de la información, que tiene una corteza de asociación, ¿verdad? Que puede estar en muchos lugares asociados ahí y puede enviar información a diferentes espacios, dentro de ella a todos los espacios de memoria, que aprender y almacenar información lo hace casi siempre en patrones y a partir de la asociación y de las vivencias, que la primera clave para mejorar la habilidad de recordar cualquier cosa es siempre asociándolo a algo que sea representativo para nosotros, así aprendemos, y que como segundo paso y complemento es aprender a utilizar el subconsciente, aquí es donde nos encontramos con las ondas del cerebro. Es decir, la parte que parece que no está presente con la parte que sí es realidad consciente, las conjugas y hacen una mejor eficacia de esto. Como una máquina perfectamente completa necesita energía, ya dijimos que gasta el 20% de esa energía en un cerebro de una persona adulta y que es importante una alimentación con una dieta baja en energía no va a funcionar bien. Necesitamos una alimentación con una dieta altamente energética para que esta computadora llamada cerebro pueda trabajar de manera eficiente. Entonces hay que aprender a desarrollar hábitos de alimentación, de una dieta muy energética, pero no por energética tiene que estar asociada a los carbohidratos, porque esos solo te van a hacer subir de peso y no te van a dar como tanta energía, pero sí es importante siempre tener en cuenta este nivel energético en la alimentación. ¿Qué necesita para funcionar bien nuestro cerebro? Necesita la energía correcta, ¿no? Para que pueda producir estos fluidos químicos que se llaman neurotransmisores y que también vamos a hablar de ellos aquí. Y estos neurotransmisores pues significan, vienen de la palabra neuro, que significa mente, y transmitir, que significa enviar. Entonces los neurotransmisores son aquellos que envían información asociada a la mente, al procesamiento de lo que sucede ahí. Cuando tenemos una deficiencia alimentaria va a disminuir nuestro rendimiento, vamos a sentirnos todo el tiempo somnolientos, cansados, nos va a costar mucho trabajo poder echar a andar esta ardilla del cerebro, y las causas principales de un rendimiento mental pobre es la falta de hierro. Es muy importante siempre tener estudios asociados al hierro para saber si tienes un déficit ahí, pues que tomes un vitamínico. Este cerebro requiere de provisión constante de otros nutrientes, no solamente el hierro, entre los cuales se encuentran el sodio y el potasio, pero deben de estar en una cantidad adecuada. Cada una de las 100,000 millones de neuronas que tenemos en este cerebro tiene alrededor de 1 millón de bombas de sodio, y estas son vitales para la transmisión de todos los mensajes del cerebro. Este sodio y el potasio le van a dar energía a estas bombas, neuronas asociadas a este sodio. Este cerebro puede sufrir a través de enfermedades neurodegenerativas que tienen que ver con desórdenes cognitivos, creación de ideas, pensamiento, memoria, y estos trastornos degenerativos cognitivos se deben a un aumento en los procesos asociados a la muerte celular,
reduciendo el número de neuronas en ese espacio del cerebro y generando cambios importantes en la conducta. De las enfermedades neurodegenerativas más devastantes tenemos al Alzheimer, que esta se manifiesta a través de muerte de neuronas en los ovillos fibrilares de las áreas de la memoria, y entonces hace que la persona pueda entonces ir perdiendo funciones asociadas a la memoria, cognición, pensamiento. Esta se puede ir haciendo, no se puede hacer, es progresiva, perdón, y lo único que existe hasta el día de hoy es en la medicina, es fármacos asociados para ralentizar esta pérdida de memoria, pero no para evitarla. Entonces va a llegar un momento en la que esta persona ya no va a recordar ni siquiera quién es, no solo quiénes son los otros, ni para qué sirven las cosas, ni todos sus aprendizajes de vida o de academia, sino ni siquiera se va a poder mirar hacia él mismo. Es una enfermedad muy impactante. Aproximadamente tiene una duración media en una persona de no más de 10 años después del diagnóstico, pero este diagnóstico puede ser tardío porque generalmente la enfermedad de Alzheimer se detecta ya como diagnóstico, ya que pasó toda la fase prodrómica, es decir, la fase inicial donde se pueden hacer rehabilitaciones cognitivas. No quiere decir que con eso no se va a presentar el Alzheimer, quiere decir que se va a desarrollar mucho más lento. Entonces, sí, sin esta rehabilitación cognitiva, probablemente el deterioro sea en 2 años muy rápido. Con esta rehabilitación cognitiva en una fase prodrómica, estamos hablando tal vez de 6 o 7 años. Es decir, la calidad de vida de la persona es mucho mejor. Y bueno, en imagenología lo vemos así. Aquí a la izquierda tienes un cerebro, un corte sagital de un cerebro humano, sin patología de Alzheimer, y en la parte derecha tienes un corte también sagital de un cerebro humano de una persona que tiene Alzheimer en una etapa ya avanzada. Si tú te das cuenta, toda nuestra materia gris y blanca, gris acá, blanca acá, está deteriorada, ¿ves? Primero se contraen en extremo la corteza cerebral, es decir, se agrupan estos surcos. La dilatación se considera grave de estos ventrículos. Si notas aquí cómo está esta V o esta Y, y aquí está inexistente, ¿no? Incluso aquí esta materia negra se expande, y mira aquí, esto es importantísimo, aquí está nuestro hipocampo, mira acá, ¿qué pasa? Se lo come acá y lo empuja hacia una estructura en la que no debe de estar. Mira acá, pasa lo mismo. Estos son los ovillos fibrilares asociados a la memoria. Entonces, pues, el deterioro es muy importante. Otra de estas enfermedades neurodegenerativas que se origina en nuestro cerebro es el Parkinson, que también es progresivo, pero que esta es una enfermedad motora. No tiene una asociación cognitiva tan grande. Sí va a desarrollar alteraciones en la cognición, pero mayormente son alteraciones conscientes. ¿Qué quiere decir eso? Que a diferencia de Alzheimer, en donde no hay conciencia y no recuerdo, y por ende no lo vivo emocionalmente tan fuerte, en Parkinson sí. En Parkinson sí lo vivo, sí estoy consciente y no puedo controlar estos movimientos repetitivos de mi cuerpo que pueden darse en brazos, en manos, perdón, en brazos, en piernas, en hombros, en cuello, ¿no? Y que me va a convertir en una persona totalmente discapacitante para poder moverme. Cosas que nosotros damos por entendido como pintar, como firmar un documento, pues en Parkinson es una cosa ya que no se puede realizar. Decía yo, tampoco hay un fármaco milagroso hasta el día de hoy para Parkinson, pero sí para las comorbilidades o las otras manifestaciones que se presentan aunada al Parkinson. Esto tiene que ver con motilidad gástrica, por ejemplo, o con fármacos para la depresión, porque esas son las consideraciones que da esta enfermedad asociada a que la persona sí ve lo que le está sucediendo y no puede controlar. En una tomografía por emisión de positrones con fluoro desoxiglucósico, las áreas más calientes reflejan incremento en la capacidad
en la captación de glucosa y puede revelar actividad dopaminérgica mermada en los ganglios basales y facilitar el diagnóstico de Parkinson. Por áreas más calientes, son todas estas que tú asocias a la parte naranja, orilladas con amarillo. Esas son las que se pueden manifestar ahí para saber que esta persona está empezando a desarrollar Parkinson. Al igual que el Alzheimer, tiene una fase prodrómica que es casi, es decir, una fase inicial que es casi imperceptible, y entonces cuando ya llega este diagnóstico, pues ya está avanzado, ya es muy visual. Y algunas enfermedades mentales que las vamos a tomar como alteraciones de procesos cognitivos y afectivos del desarrollo que están considerados como fuera de la normalidad para esa persona. Esto tiene que ver con baja de neurotransmisores en algunos espacios de nuestro cerebro que vamos a ver mucho más adelante. La más invasiva y la que más tiene consideraciones es la esquizofrenia, que es un trastorno de corte psicológico psiquiátrico, es grave, es crónico y su característica principal es una alteración de la percepción y de la expresión de la realidad. Esta esquizofrenia causa una mutación sostenida en varios aspectos del funcionamiento psíquico, pensamiento, ideas del individuo, principalmente en la conciencia de realidad. Por eso no se percata de lo que sucede y crea como una realidad alterna en donde él es muy funcional. Tiene que ver con una desorganización en todos nuestros aspectos neurológicos y psicológicos complejos y en toda la alteración de las funciones ejecutivas de nuestro cerebro. Bueno, esas las vamos a ver también más adelante, que conlleva una dificultad para mantener conductas motivadas y dirigidas hacia metas y una significativa disfunción social. Entonces, no hay alteración, no hay percepción de realidad, tienen incluso, desarrollan su propio lenguaje, aquel que no es asequible para todas las personas. Aquí te puse un retrato, un autorretrato de un paciente con esquizofrenia, justamente en una etapa de tratamiento. Así se percibe en su realidad. Este es él. O sea, la instrucción fue, dibújate a ti mismo como te miras en el espejo. Y esto es lo que coloca este paciente, ¿no? Alteración completa de la realidad. También existen afectaciones en el cerebro a través del estrés postraumático, que también es un trastorno psicológico psiquiátrico que está dentro de los trastornos de ansiedad y se caracteriza por la aparición de síntomas muy específicos después de haber sido expuesto a un acontecimiento altamente estresante para el paciente y que por ende se fue a la esfera de lo traumático. Puede involucrar daño físico o puede ser solamente, o sea, que sí lo haya pasado en su cuerpo o solamente amenazadora o catastrófica. Aquí voy a dar un ejemplo. Esta diferencia entre daño físico es que me hayan, por ejemplo, golpeado con la cacha de una pistola o me hayan dado un balazo y sobreviví cuando me quisieron asaltar, y eso va a generar estrés postraumático en el ámbito del daño físico. Pero también puede haber sido solo en la parte de amenaza, cuando me colocan la pistola en la sien y me están diciendo una serie de insultos para que yo entregue mis pertenencias. No me golpearon, no me dieron un balazo, pero todo el tiempo estuvo esa pistola en mi sien, y eso va a detonar que yo me sienta terriblemente amenazada y que lo haya vivido como terriblemente catastrófico, y eso genere un estrés postraumático. Y va a haber alteración en toda mi emocionalidad y por ende en mi funcionalidad de pensamiento. ¿Vale? Bien. Y para cerrar esta presentación vamos a mirar como todo lo que acabamos de hablar en un video, ¿no? Es decir, vamos a agruparlo en este video que anda por ahí en la red y que yo tomo para agrupar toda la información que platicamos en esta presentación. Más de 10.000 millones de células transmiten mensajes desde el resto del cuerpo. El cerebro controla el pensamiento y muchos movimientos. Aunque solo supone el 2% del peso del cuerpo, consume el 20% de la energía que producimos. Este rango de protuberancias, llamado tronco del encéfalo, forma la parte central del cerebro. El bulbo raquídeo es la parte inferior del tronco del encéfalo y constituye el lugar de unión entre el cerebro y la médula espinal.
Contiene algunos de los núcleos nerviosos que controlan los procesos involuntarios como los latidos cardíacos, la respiración y la regulación de la temperatura corporal. El bulbo raquídeo no es mayor de 3 centímetros, pero en esta pequeña porción se integra la transmisión de impulsos nerviosos entre la médula espinal y los hemisferios cerebrales. Encima de la médula espinal hay otra porción del tronco del encéfalo llamada puente o protuberancia. El puente es responsable de integrar las funciones de las mitades derecha e izquierda del cerebelo. También facilita la comunicación entre el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. La estructura bilobulada detrás del tronco del encéfalo es el cerebelo. Es el responsable de coordinar los movimientos. Realiza esta función recibiendo los impulsos nerviosos de todo el cuerpo, como los centros de balance y equilibrio del oído interno. Y ajusta y controla el tono muscular, regulando las señales de las neuronas motoras del cerebro y de la médula espinal. El hipotálamo es un pequeño pero importante acúmulo de neuronas en la base del cerebro. Es responsable de muchas funciones corporales, como el ciclo sueño-vigilia, los impulsos sexuales, la sed y el hambre. También controla el sistema endocrino, regulando la actividad de la glándula pituitaria y juega un importante papel en las emociones de miedo y placer. La pituitaria es una glándula del tamaño de un guisante conectada con el hipotálamo. Secreta una serie de hormonas que regulan otras glándulas endocrinas y controla el crecimiento, la reproducción y muchos procesos metabólicos. El cerebro ocupa la mayor porción del encéfalo y alberga la razón y la creatividad. En su descripción se divide en 4 secciones o lóbulos: lóbulo frontal, lóbulo occipital, lóbulo parietal y lóbulo temporal. El lóbulo occipital es la porción posterior del cerebro, cerca del hueso occipital del cráneo. Contiene los centros responsables de la visión. El lóbulo parietal está en la parte media superior del cerebro. Es el área encargada de recibir las sensaciones y la información sobre la orientación espacial. El lóbulo temporal está situado cerca de la zona de la sien. Contiene los centros de la audición, el olfato y la memoria. El lóbulo frontal es la porción anterior del cerebro, situado justo bajo la frente. Es el responsable de la coordinación motora voluntaria. Contiene los centros para el control de todos los músculos y de los movimientos coordinados y rítmicos de la cabeza y garganta, como la ensalivación, masticación y deglución. El lóbulo frontal también contiene los centros superiores del pensamiento, la memoria, el razonamiento y áreas de asociación. Algunos investigadores creen que la esencia de la personalidad se localiza aquí. El Ok, encéfalo y humano como está vimos, dividido en 3 partes principales. ay, 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 El ay, cerebro, espérenme. Bien, como pudimos revisar aquí en el video, pues es la agrupación, ¿verdad? De todas estas cosas que estábamos platicando hace un momento, como funcionamiento de nuestro cerebro, lo agrupamos en una sola, pues, imagen, en un solo video para que la información, pues, esté concentrada ahí, ¿vale? Muy bien. Y bueno, vamos a hablar ahora de las especificidades de los lóbulos. Platicamos de 4 lóbulos y ahorita vamos a hablar del primero, que es el lóbulo frontal. No es porque es el primer lóbulo ahí, pero es el primero con el que nosotros vamos a trabajar. Todo lo que se explica a través de la anatomía de este lóbulo frontal. Te colocaré un video que habla justamente a través de un médico de cómo está la organización de este lóbulo frontal y qué es lo que sucede ahí, esperando que pues sea una imagen, bueno, un audio, un video productivo para ti. Por favor, toma algunas anotaciones porque esas te van a permitir poder realizar tus actividades de retroalimentación, ¿no? Entonces sería pues muy importante que tú tomaras por ahí algunas anotaciones. Es mi sugerencia, ¿verdad? Ahora, siempre que tenemos un video, bueno, pues es un poco más sencillo que nosotros podamos detenerlo donde necesitemos y avanzar donde consideramos necesitar otra vez esta información, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con nuestro lóbulo frontal, ¿vale? Déjenme compartir aquí con ustedes, que esté compartido con sonido, si no, no lo van a escuchar.
Y con ustedes, lóbulo frontal. El encéfalo humano está formado por dos hemisferios cerebrales, cada uno de los cuales se subdivide en 6 regiones o lóbulos. Aquí podemos observar en naranja al lóbulo frontal, en verde al lóbulo parietal, en amarillo al lóbulo temporal y en azul al lóbulo occipital. Escondidos observamos en morado parte del lóbulo límbico y no observamos al lóbulo insular. En este video vamos a ver al lóbulo frontal, el cual solito representa más de 1/3 parte de cada uno de los hemisferios, de hecho es el más grande de todos. El lóbulo frontal se encuentra anterior al surco central, también denominado de Rolando, que lo separa del lóbulo parietal, y se encuentra superior al surco lateral o de Silvio, que lo separa del lóbulo temporal. En la cara medial, el lóbulo frontal se encuentra anterior de una pequeña prolongación del surco central o de Rolando. Hay múltiples maneras de estudiar a nuestro lóbulo frontal. Vamos a empezar hablando sobre la división anatómica de este lóbulo. En la superficie superolateral podemos encontrar algunos accidentes anatómicos altamente preservados en la mayoría de las personas. Por ejemplo, encontramos distintos surcos. El surco central o de Rolando, anterior a este el surco precentral y después de manera longitudinal encontramos al surco frontal superior y al surco frontal inferior. Estos surcos nos permiten delimitar a los giros o circunvoluciones. Las más importantes de estas circunvoluciones son el giro precentral, aquí coloreado en naranja oscuro, el giro longitudinal superior, aquí coloreado en rojo, el giro longitudinal medio, coloreado en naranja claro, y el giro longitudinal inferior, coloreado en rosa. Por supuesto que la historia no es tan sencilla, y cada una de estas partes tiene subdivisiones. Un buen ejemplo es el giro longitudinal inferior, el cual a su vez se divide en pars orbitalis, en pars triangularis y en pars opercularis. Y así como este ejemplo hay muchos más, pero no nos adentraremos tanto en esta cuestión neuroanatómica. Demos la vuelta a nuestro cerebro para ahora ver una visión medial. Al igual que vimos en la visión superolateral, aquí podemos encontrar algunos surcos que son de particular relevancia. Por ejemplo, encontramos al surco del cíngulo, aquí coloreado en rojo, al surco paracentral, aquí coloreado en verde, al surco central, coloreado en amarillo, y al surco marginal, una prolongación del surco del cíngulo que aquí vemos coloreado en azul. Estos accidentes nos permiten delimitar los giros y algunas regiones importantes. Por ejemplo, esta pequeña parte del surco central nos permite delimitar la parte posterior del lóbulo frontal en esta visión medial. A su vez, entre el surco marginal y el surco precentral encontramos el lóbulo paracentral, también denominado lobulillo paracentral. Anterior a este se encuentra el giro frontal superior en la parte medial y por último en la región más inferior de esta visión encontramos al giro recto. Para terminar con esta división anatómica, veamos la superficie inferior. En la superficie inferior destaca el giro recto que acabamos de ver, aquí coloreado en morado, y los pequeños giros orbitales, anterior, medial, lateral y posterior. El estudio neuroanatómico de nuestra corteza cerebral es solo una manera que tenemos de abordarla. Entre 1903 y 1914, Corbinian Brodmann, un histólogo alemán, dividió a nuestra corteza cerebral en 52 áreas, cada una de ellas con características citoestructurales diferentes. Esta clasificación, cabe decir, no está exenta de problemas y de imprecisiones, y de hecho hubo varias clasificaciones similares en la misma época. Sin embargo, esta se popularizó y perduró con el tiempo. En distintos colores podemos observar algunas de las áreas que pertenecen al lóbulo frontal. Sin embargo, quizá la división más útil clínicamente e interesante es la división funcional. Esta división considera la corteza motora primaria, aquí coloreada en azul oscuro,
a las cortezas motoras secundarias, que a su vez se subdividen en corteza premotora y corteza motora suplementaria, al área motora del lenguaje, aquí coloreada en verde, al campo ocular frontal, aquí en morado, y a la corteza prefrontal. Aunque es importante hacer notar que la división funcional no es perfecta. De hecho, hay mucho sobrelape de funciones, y además el cerebro no es estático. Las regiones y sus funciones aquí delimitadas corresponden a lo que más comúnmente se presenta en la población. Comencemos hablando de la corteza motora primaria. Esta región está representada por la parte anterior del surco central y la región contigua del giro precentral, mientras que en la cara medial está representada por la parte más anterior del lobulillo paracentral. Citoarquitectónicamente, esta área corresponde al área 4 de Brodmann y produce la contracción muscular contralateral en forma de movimientos aislados, es decir, individuales. Por ejemplo, la flexión o extensión en una o más articulaciones. A su vez, produce movimientos bilaterales de los músculos de la cara, incluyendo los músculos extraoculares, los faciales, los laringios y obviamente también la lengua. Algo que resulta muy interesante es que la representación cortical de cada área del cuerpo no es igual. Se encuentra mucho más representado lo que requiere de mayor control motor. La representación motora proporcional de la corteza la denominamos homúnculo motor. Este homúnculo fue descrito por el neurocirujano canadiense Wilder Penfield. La mayor parte del homúnculo motor está representada por la cabeza y las extremidades superiores, sobre todo en la parte inferior y lateral del giro precentral, y una pequeña parte está representada por las extremidades inferiores y los pies, esta parte sobre todo en la porción superior y medial del giro. El homúnculo se distribuye de inferior a superior con la siguiente representación. El centro de deglución es lo que está más abajo en la porción opercular. Después sigue la lengua, la mandíbula, los labios, párpados, ceja, pulgar, dedos, mano, muñeca, codo y hombro. Mientras que en la parte superior y medial encontramos a la cadera, la rodilla, el tobillo y a los dedos de los pies. En el lobulillo paracentral también se encuentran los centros que corresponden a los esfínteres anal y vesical. Neuronas originadas de estas regiones corticales dan origen a la vía córtico-nuclear, que se encarga del movimiento de la cara, y a la vía córtico-espinal, que se encarga del movimiento del resto del cuerpo. La lesión de esta región puede producir una sintomatología muy variada, por ejemplo, con hemiparesia contralateral, es decir, debilidad contralateral al sitio de la lesión, espasticidad, clonus, que se refiere a una serie de contracciones involuntarias rítmicas de un grupo muscular, y la pérdida del control motor, particularmente del control motor fino. En eventos vasculares cerebrales, la localización de estos síntomas depende de la irrigación. Por ejemplo, observamos en rojo al área que corresponde a la arteria cerebral media. Por tanto, una oclusión de este vaso producirá síntomas sobre todo en la cara y en las extremidades superiores. La parte que observamos en amarillo corresponde a la zona de irrigación de la arteria cerebral anterior. Si ésta se ocluye, predominarán datos entonces en las extremidades inferiores y en los esfínteres. Muy bien, ahora veamos la corteza motora secundaria. Las cortezas motoras secundarias se dividen en corteza premotora y corteza motora suplementaria. La corteza premotora se encuentra en la superficie lateral, mientras que la corteza motora suplementaria en la superficie medial. Corresponden al área 6 de Brodmann y tienen múltiples funciones. Por ejemplo, en conjunto controlan movimientos posturales, movimientos como respuestas a estímulos sensitivos, pensemos por ejemplo en la manipulación de un objeto bajo control de la vista. También es en esta zona donde se presume que se encuentra la zona de la escritura, también denominada de Exner, y finalmente el área motora suplementaria particularmente participa en la organización temporal y espacial del movimiento, y también en la coordinación motriz de ambas mitades corporales, por ejemplo cuando uno toca un instrumento musical o escribe en el teclado. ¿Qué sucede cuando se lesionan estas áreas? Bueno, una lesión de estas zonas puede producir apraxia.
es decir, una dificultad para realizar movimientos coordinados. También las lesiones se relacionan al déficit en la selección e iniciación de movimientos, a problemas en la escritura y en el lenguaje hablado. Exploremos ahora nuestra área motora del lenguaje. El área motora del lenguaje corresponde a las áreas 44 y 45 de Brodmann. Anatómicamente se encuentra en la región triangular y opercular del giro frontal inferior. A esta zona se le conoce como área de Broca, particularmente la que está en el hemisferio dominante, que en la inmensa mayoría de sujetos es el hemisferio izquierdo. Es un área sumamente compleja y clínicamente muy relevante. Es tan compleja que podríamos tener un video solo de esta zona. En el hemisferio dominante, esta área está relacionada con la generación de palabras. Esto lo hace controlando de manera indirecta a múltiples músculos faciales y del tracto respiratorio. Su función no se limita a ser solo motriz, también participa en la sintaxis del lenguaje y en parte en la comprensión del mismo. En el hemisferio no dominante participa en la prosodia, es decir, en la calidad de entonación, ritmo y pronunciación. En otras palabras, el hablar feliz, enojado o con distintos tonos depende de la zona de Broca en el área contralateral. La lesión de esta área produce afasia motora, que se caracteriza por la incapacidad de generar un lenguaje en manera ágil. Las personas comprenden lo que se les dice, pero les cuesta trabajo expresarse. Hablemos brevemente de nuestro campo ocular frontal. Este corresponde aproximadamente al área 8 de Brodmann. Esta es la región posterior del giro frontal medio. Esta zona se encarga de los movimientos conjugados intencionales de los ojos, es decir, cuando nosotros volteamos a un lado o hacia otro siguiendo algo de manera intencionada. La lesión de esta área produce desviación de la mirada. Esta desviación puede ser tanto contralateral como ipsilateral a la zona de la lesión, dependiendo de la naturaleza de la misma. Terminemos nuestro abordaje de nuestro lóbulo frontal hablando de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es grande y abarca múltiples áreas de Brodmann. La conectividad es masiva con otras regiones cerebrales, y el tamaño proporcional y la conectividad notoriamente están aumentados en el ser humano en comparación a otras especies. Como les decía, esta zona es grande. Por ejemplo, en una vista lateral podemos observar a una porción dorsolateral, ventrolateral y orbitofrontal de la corteza prefrontal. En una visión sagital podemos ver a la parte ventromedial y a la parte orbitofrontal. Finalmente, en una visión inferior podemos ver a la parte orbitofrontal. La corteza prefrontal es una zona en extremo compleja, por lo que veremos qué hace en su conjunto. Participa en funciones motivacionales y de iniciativa, literalmente aquello que nos mueve a hacer las cosas que hacemos. Tiene un rol importantísimo en el estado de ánimo, en la personalidad y en el control emocional, aquello que nos hace en gran medida quiénes somos, y esto lo logra a través de su control sobre el sistema límbico. La parte lateral participa en la memoria de trabajo, en la planeación de conductas, en el juicio y la inteligencia general, funciones que nos caracterizan en gran medida como una especie particularmente buena resolviendo problemas y previendo el futuro. Y finalmente participa en cuestiones muy humanas, como la teoría de la mente, es decir, pensar en lo que los otros piensan, generar y comprender abstracciones complejas, y vivimos en un mundo lleno de abstracciones, y también nos permite la conducción del pensamiento, por ejemplo, esquematizar este video. Tiene un rol importante en nuestra conciencia como seres humanos, el saber quiénes somos y qué lugar ocupamos en el tiempo y el espacio. La corteza prefrontal es una de las zonas más fascinantes de nuestro cerebro, y cabe destacar que no produce estas increíbles funciones por sí sola. Se considera que en gran medida estas funciones son producto de la inmensa conectividad que tiene con otras áreas. En otras palabras, son una serie de propiedades emergentes, formadas por millones de ensambles neuronales trabajando al mismo tiempo. La lesión de esta zona produce un cuadro clínico igual de interesante. Las personas con lesiones en esta zona tienen falta de motivación, intereses reducidos, falta de voluntad, conducta social inapropiada, labilidad emocional, falta de control de pensamiento y conducta, y problemas en la memoria de trabajo y en la planeación. Me gustaría acabar el video contándoles el caso más famoso de una lesión prefrontal que está reportado en la literatura. Es el caso de Phineas Gage.
Phineas era un obrero que trabajaba en la construcción de un ferrocarril y sufrió un aparatoso accidente laboral. Una barra de metal le atravesó el cráneo en una explosión. Milagrosamente sobrevivió, pero sufrió un daño extenso en sus lóbulos frontales. Después de unas semanas, Phineas recuperó la conciencia, pero los que le conocían decían que había cambiado completamente. Ahora era grosero, impulsivo, agresivo, impaciente, prepotente y tenía múltiples comportamientos impropios. Toda la personalidad de Phineas había cambiado. Ahora era otra persona. Phineas terminó teniendo una vida errática y llena de problemas. Sin embargo, este caso sentó las bases del estudio de la región más anterior del lóbulo frontal, que resultó ser una de las más complejas e importantes para todo lo que consideramos que representa ser humano. Y así terminamos el abordaje de nuestro lóbulo frontal, con funciones que abarcan desde el más simple comportamiento motriz hasta la más avanzada abstracción de nuestro razonamiento. Espero haya sido de su agrado. Háganos saber. Bien, entonces como pudimos ver en este video, la especificidad desde la parte médica de este lóbulo frontal, que también se asocia a partes de nuestro comportamiento, como ya lo pudimos ver ahí. Te invito entonces a buscar en la red cualquier video documental del caso de Phineas de Phineas Gage, para que puedas como comprender mejor cómo este comportamiento en cuanto a su personalidad eran dos individuos diferentes después, un antes y un después de haber tenido este accidente tan aparatoso que se documenta aquí, porque además es el primer caso en el que se puede notar, después de una lesión en un lóbulo frontal, las implicaciones de la personalidad. Antes de este caso de Phineas no existía como un caso documentado que hablara de ello. Y bien, con esto cerraríamos nuestra primera clase de la segunda unidad, en realidad la cuarta clase de nuestro primer cuatrimestre. Yo soy Cuatlicue González, por ahí te vamos a dejar algunas actividades de retroalimentación. Que tengas un excelente día. Hasta luego.